Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla en Infoenergética. Hoy, para analizar la situación del almacenamiento energético en España, nos acompañan José Carlos Comba, director de operaciones de Ampere Energy. José Carlos, bienvenido a Infoenergética, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Igualmente, nos acompaña también Kim Kitts, director de Econ. Kim, nuevamente bienvenido. Hola Andrés, hola a todos. Y nos acompaña también Jordi Martínez, socio de Advanced Energy Consulting. Jordi, bienvenido nuevamente a Infoenergética. Hola Andrés, buenos días a todos. Bueno, el almacenamiento energético es una clave para llevar a cabo la transición energética en todos sus diferentes segmentos, y con eso me gustaría que empezáramos esta charla. José Carlos, vosotros desde Ampere, ¿cómo lo estáis viendo? ¿Cómo está la situación actual del almacenamiento en los diferentes sectores en los que puede aportar? Bueno, pues actualmente está en plena escalada, en plena rampa ascendente, como la de todo el sector prácticamente, pero yo diría que en el caso del almacenamiento con un aspecto muy acusado, ¿no? En el sentido de que el almacenamiento hasta hace muy poco era tal vez cuestionado, ¿no? Por distintos motivos, sobre todo lo económico. ¿Qué duda cabe que los incrementos en el precio de la energía están dando lugar a una entrada más rápida y a que los números, lógicamente, salgan mucho mejor? El encarecimiento de la energía nunca es buena noticia, pero es verdad que empresas como Ampere venían anunciando desde hace tiempo que ese iba a ser el camino, que iba a seguir muy probablemente los costes de la energía, y que el almacenamiento es una de las claves para lograr un aprovechamiento de las fuentes renovables mayor, una mayor eficiencia, por lo tanto, de todas esas fuentes renovables, y que era necesario además para ser capaz de regular y de proporcionar determinado tipo de servicios que sin el almacenamiento pues no son posibles, ¿no? Es decir, todos sabemos que las fuentes renovables, sobre todo la fotovoltaica, no es gestionable, depende del brillo del sol en cada momento, y por lo tanto el almacenamiento es lo que genera o consigue que sí que lo sea, ¿no? Bien, yo distinguiría seguramente tres ámbitos, ¿no? Ahora mismo de desarrollo del almacenamiento. Uno es el doméstico, en el cual estamos viendo un grandísimo interés y una evolución muy importante. Luego está el ámbito mediano que nosotros denominamos, que son equipos pues entre los 120 y los 400 o 500 kilovatios hora de capacidad de almacenamiento, que van a ser muy relevantes en muchos proyectos, en proyectos, por ejemplo, de soporte a electrolineras, en fin, en una gran gama de proyectos muy interesantes. Y luego estaría el utility scale o la gran escala, que no es tanto nuestro ámbito, aunque sí estamos apoyando algunos proyectos en algunos apartados, y que por supuesto tiene cabida, es decir, tanto el almacenamiento distribuido y la generación distribuida como el utility scale van a tener cada uno su rol, y roles muy importantes, puesto que los objetivos son súper ambiciosos. Perfecto, gracias. Gracias, José Carlos. Me parece muy interesante empezar la charla introduciendo un poco la situación en todos los segmentos. Ahora me gustaría preguntaros a Kim y a Jordi a la vez si estamos tan desesperados porque las renovables tengan la capacidad de garantizar suministro a las 24 horas del día. Cuando hablamos a utility scale, ¿por qué está costando tanto ver grandes proyectos que instalan baterías? Bueno, yo creo que la respuesta, y espero que Kim coincida conmigo, es un tema de CAPEX, ¿no? Del coste a día de hoy de una tecnología que a pesar que el subyacente de la tecnología es conocido por todos, yo creo que el uso intensivo, la escala de estas baterías y bueno, pues el rendimiento de las mismas aún está en constante crecimiento, ¿no? Y en constante avance tecnológico, y por lo tanto tiene una correlación directa con
pues con ese CAPEX que comentábamos, ¿no? A día de hoy estamos viendo que cuesta rentabilizar este tipo de activos y yo creo que esa es la principal barrera de entrada a día de hoy. Sobre todo, y aquí José Carlos nos podrá dar algo más de visibilidad en cuanto a la evolución del CAPEX en los diferentes segmentos, pero yo creo que aún cuesta que sea competitiva una batería por número de ciclos y por CAPEX en algunos proyectos, sobre todo si queremos ser ambiciosos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero una cuestión que también no se habla se habla poco en el contexto de CAPEX es que en efecto hay dos tipos de CAPEX. Uno es la conexión a la red, el tamaño del tubo, digamos, y la otra es cuánta energía tú puedes almacenar, ¿no? Entonces la gente habla sobre batería de 1 hora, 2 horas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay costes separados. Tú necesitas cédulas para poder almacenar y la segunda cosa es cómo tú puedes o inyectar o sacar energía de la red. Pero la otra cuestión es que si te suben los CAPEX, vale, pero entonces la cuestión es de dónde sacas tú el dinero, what's the business model, ¿no? Y entonces ahí en particular, pensando en plantas grandes, utility scale, como dijo Juan Carlos, pues mira, lo que tenemos aquí es una situación, José Carlos, perdona, lo que tenemos es una interesante posibilidad. Hay posibilidades en el mercado. Puedes estar comprando y vendiendo en el mercado diario, puedes estar participando en los intradiarios, puedes también participar en los servicios complementarios de balance del sistema con red eléctrica, pero hay particulares servicios que pueden proveer las baterías que no se remuneran en el mercado español, por ejemplo, o el portugués. Todavía no, como es la disponibilidad de frecuencia, ¿no? O control de frecuencia, que en países del norte de Europa sí existe. Entonces, podemos argumentar que estamos un poquito, hay dos cuestiones. Una cuestión que estamos esperando que bajen los costes, pero todavía en otros países ya se ve más movimiento en la cuestión de baterías, en particular al norte de Europa. Bueno, segunda razón es, ¿cuál es la competencia? ¿Quién le hace la competencia a la batería? Y la respuesta es el que te pueda ya, que está en funcionamiento, que te pueda dar esa flexibilidad. En particular, a la gente del norte de Europa se le olvida mucho, pero nosotros tenemos bastante capacidad hidráulica en España, para dar un ejemplo, que nos da ese tipo de flexibilidad de minuto a minuto, para ponerlo de otra manera. Entonces, se complica un poco las cosas. El modelo de mercado o el business model es diferente si tú estás pensando en autoconsumo personal, por ejemplo. Yo aquí, estando en una terraza arriba, pues la idea de no derrochar o no revender la energía al distribuidor, pues al comercializador mío, pues me interesa a mí porque yo puedo utilizarlo simplemente utilizando esa batería. Es que al fin y al cabo yo no estoy compitiendo en ese contexto con el resto de la red, simplemente estoy pensando en la manera de manejarme a mí mismo, dado lo que yo estoy mirando. Entonces, el mercado es diferente dependiendo en qué segmento tú te sientas. Pues me gustaría que nos quedáramos en el segmento último que comentaba Kim, que es el del autoconsumo doméstico, y con José Carlos saber ahora mismo, antes lo comentabas, ¿no?, que es a lo mejor el que más se está moviendo, pero me gustaría preguntarte tanto por los costes, cómo están evolucionando o qué previsión tenéis, y cómo lo está solicitando la gente, o en esos proyectos, cómo se está solicitando, qué estáis viendo. Sí, pues como decía, efectivamente el interés, y no solo el interés, sino ya la demanda efectiva está siendo muy creciente. En cuanto a los costes que preguntabas, Andrés, se ha producido, digamos que han habido circunstancias en los mercados contradictorias, ¿no? Es decir, el almacenamiento, como le pasó en su día a tecnologías como la propia fotovoltaica, debe de escalarse masivamente a nivel industrial, y eso debe de generar y está generando ahorros y por lo tanto mejoras de coste que se terminan repercutiendo al precio. Pero también es verdad que hemos vivido tiempos convulsos, ¿no? Hemos vivido un par de años seguramente muy difíciles, no solo en lo relativo a la crisis sanitaria, sino todos los problemas derivados seguramente de ella, con los encarecimientos del transporte, la falta de suministros de semiconductores y de componentes electrónicos. Entonces, todo eso ha afectado, sin duda, a un sector que es el de las baterías, que proviene básicamente, prácticamente todo lo que llega a Europa viene de Asia, y que ha sido fuertemente afectado por
por estos incrementos de costes. Con lo cual, los costes ahora mismo todavía no se han visto, digamos, tan beneficiados como se esperaba seguramente hace 3 años. No obstante eso, los proyectos pequeños y medianos son cada vez más interesantes. Coincido absolutamente con Kim en que tenemos mucho camino que recorrer en España hacia posibilidades que ofrecen los sistemas de almacenamiento, como todos esos servicios auxiliares, ¿no? Los ancillary services famosos, que aún no están regulados en España y que proporcionan retornos adicionales a todos los operadores de baterías. Pero sin duda está siendo cada vez más interesante, ¿eh? El usuario final ve cómo una instalación fotovoltaica en su vivienda o en un modelo más intermedio, como una empresa, una industria mediana, es muy interesante sin duda ese autoconsumo, pero además la posibilidad de almacenar y consumir cuando no hay sol, seguir consumiendo energía fotovoltaica cuando ya no brilla el sol en el cielo, pues es súper interesante, no solo económicamente, sino también por muchos otros motivos. Es decir, también vemos que el ahorro es uno de los principales drivers siempre, pero nunca hay que olvidar, y nosotros lo recordamos, que hay 2 aspectos más que el usuario final valora mucho. Uno es la ecología y el otro es el incremento del confort. Es decir, uno cuando tiene una fotovoltaica y está viendo con su sistema de monitorización que su consumo es la mitad de lo que produce, bueno, pues le da menos reparo poner un rato al horno, ¿no? O lo que sea. Bueno, eso es un poco la situación. Oye, José Carlos, una pregunta muy rápida. A ver, en el autoconsumo colectivo sabemos que está costando mucho que los vecinos se pongan de acuerdo. Entonces, no imagino que sea en ese tipo de proyectos donde más se esté apostando por el almacenamiento. ¿Cuál es el tipo de proyecto de autoconsumo residencial que más os suele demandar un sistema de almacenamiento? Ahora mismo hay 3, efectivamente es cierto lo que dices, hay 3 tipologías ahora mismo de proyecto en el ámbito más residencial súper interesantes, ¿no? Una es la ya conocida, el autoconsumo, vivienda unifamiliar o adosada con capacidad de techo propio, esa está clara. Luego, efectivamente, están las comunidades de vecinos, las comunidades verticales que llamamos nosotros, donde hay muchísimo interés. Es decir, yo diría que hoy en día en las reuniones de vecinos siempre se habla de todo esto, ¿verdad, Kim? Y donde digamos que se está organizando mucho mejor de lo que pensaríamos, ¿eh? Es decir, sí se llegan a acuerdos. También es verdad que, lógicamente, es un autoconsumo que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Porque la relación, habitualmente, la relación techo disponible para fotovoltaica y consumo o viviendas que dependen de ese autoconsumo, pues no es tan favorable, lógicamente. Hay menos techo para ese consumo. Pero lo que aquí es clave, seguramente, en nuestra opinión, lo que estamos encontrando es ese tejido industrial, digamos, de instaladores, de profesionales, también de comercializadores de este tipo de sistemas, que deben de llegar tan capilarmente como a esa reunión para explicarlo bien, ¿no? Porque el que llegue la información de una forma veraz, sobre todo cuando se trata de un conjunto de usuarios que tienen que ponerse de acuerdo, pues es súper importante. Nosotros estamos participando en actividades de ese tipo y son muy, muy interesantes. Y luego estaría lo que nosotros llamamos las comunidades de proximidad o las comunidades energéticas locales, que ahí también hay un ámbito importantísimo y además, si me apuras, incluso socialmente súper relevante, ¿no? Estamos hablando de pequeñas poblaciones, de tal vez incluso de la España vaciada, estamos hablando de Extremadura, de Albacete, de muchos sitios donde una población puede constituirse en una única comunidad energética local, compartiendo un sistema fotovoltaico propio y con sistemas interconectados, tal vez pues también de autoconsumo en alguna de las viviendas, con o sin almacenamiento. Quiero decir, unas estructuras muy, muy interesantes, ¿no? Celulares, digamos, ¿no?
casi un organismo vivo. Y ahí es donde Amper está intentando desarrollar una herramienta que sea capaz de gestionar eso, ¿no? Y que lo convierta en súper eficiente. Perfecto. Jordi, aquí lo que os quiero preguntar es ese camino que imaginamos para el autoconsumo y su crecimiento ideal con almacenamiento, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué creéis que falta o que se tiene que fortalecer más, Jordi? Sí, a mí me gustaría coger el guante de José Carlos y él ha puesto el foco en lo que podría ser el autoconsumo más dedicado a la vivienda, ¿no? Que por supuesto dentro de estos tres segmentos que él comentaba coincido plenamente que hay un recorrido tremendo, con muchos retos y dificultades, porque yo creo que él ha identificado algunos como esa capilaridad, esa dificultad a veces sobre todo en las ciudades, ¿no? Porque no nos olvidemos que existe un territorio deslocalizado, un territorio muy atomizado, como él decía, la España vaciada, ¿no? Pero luego la concentración principal de habitantes se encuentra en las grandes ciudades y ahí ese ratio de espacio, ¿no? De generación por el consumo pues es bastante crítico, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí vamos a ser creativos y van a salir soluciones para poder cubrir esos gaps, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme también en algo que considero que es clave, ¿no? Es clave y es el autoconsumo industrial. Nosotros desde AEC estamos constantemente hablando con muchísimas industrias que lo están pasando francamente mal, algunas que pues por temas estratégicos o por temas de no haber sido suficientemente previsores para hedgear con diferentes instrumentos financieros su coste energético, pues están viendo que para el año 2022, 2023, 2024 van a tener incrementos muy importantes de costes a nivel energético y eso, por supuesto, se va a trasladar en una pérdida de competitividad o en un incremento de precios en la medida que puedan trasladarlo al producto o al servicio final. Estamos viendo peticiones pues casi de urgencia, ¿no? Es decir, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que atacar los costes energéticos. Y yo creo que aquí el autoconsumo fotovoltaico juega un papel importantísimo, ¿no? Y el almacenamiento también, fíjate, porque nosotros lo que estamos viendo con el almacenamiento es que tiene que ser un elemento que a nivel macro, ¿no? Pues sirva para dotar al sistema de flexibilidad, de aprovechamiento del recurso renovable que es intermitente, no gestionable, etcétera, etcétera. Pero como comentaba anteriormente, los CAPEX que estamos viendo actualmente y el propio modelo de negocio que ha hecho referencia a Kim, donde para poder capturar valor y eficiencia de esas baterías, pues necesitas un spread de precios o necesitas una serie de mercados que te permita marginar y te permita ganar dinero. A día de hoy en España, por su estructura de generación, por sus mecanismos de balance, pues cuesta encontrar esos euros para poder ganar dinero. Pero si nos fijamos en el autoconsumo industrial, igual que también en el doméstico, se da una situación y es que existe una tarifa de precios, ¿no? Porque aquí es diferente alocar una batería en un generador o alocarla en un consumidor, ¿no? Un consumidor tiene detrás una estructura tarifaria donde hay una serie de periodos, hay una serie de cargos y de peajes que hace bastante atractivo algo así como un peak shaving o una gestión inteligente de demanda versus almacenamiento, ¿no? Y también generación propia, ¿no? O sea, al final vamos a tener muchísimas variables que gestionar y eso Amper pues sabe bastante de esto también, donde va a tener un consumidor industrial, va a tener que constantemente tomar decisiones respecto si consume energía de la red, la consume de su batería previamente cargada ya sea con la red o con su generación propia. Por lo tanto, vamos a tener que diseñar sistemas inteligentes que permitan optimizar esta multitud de datos y de variables, ¿no? Y yo creo que aquí sí que nuestros análisis empiezan a decir que tiene bastante sentido valorar la instalación de almacenamiento con baterías en industria y en doméstico, ¿no? Por este juego que puedes hacer con la propia tarifa que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, es ese mercado que un generador utilizaría, la diferencia entre un pico y un valle a nivel de OMIE, ¿no? De precio de spot, donde podría arbitrar entre picos y valles,
o ir a servicios de ajuste. Aquí tiene que utilizar el consumidor esa estructura de tarifas para, en sus modelos financieros, en sus modelos de inversión, pues analizar esa rentabilidad. Y yo creo que puede ser un driver muy importante ese binomio batería fotovoltaica para poder exprimir al máximo y poder ser muchísimo más eficiente. Imagino que no habrá industria a día de hoy, como decía Jordi, que con un proceso productivo a lo mejor de 24 horas al día y con un contrato indexado diga, bueno, pues que ya por la noche no puedo estar ahorrando tanto, tengo que apostar sí o sí por poder gestionar las 24 horas mi autoconsumo fotovoltaico en el tejado. ¿Qué opinas tú de la pregunta que os hacía a Jordi y a ti? Tenemos una ruta una hoja de ruta del gobierno, ¿no? 9 gigas o más, 2030. Queda poco tiempo. El año pasado se instaló bastante capacidad de autoconsumo, pero nos queda bastante camino para llegar hacia allá. Y tampoco esto es Vietnam, ¿te acuerdas que esa gente a los locos metió muchísimo capacidad, con 10 gigas en un año, pero no estamos hablando de ese tipo de locura porque no van a haber subvenciones. Tenemos que encontrar una manera de facilitar todo este proceso. El usuario, y también yo creo, hablando del tejido industrial que comentó José Carlos, es que se necesita gente más capaz. Todavía hay mucha falta de entendimiento en el sector de construcción, por ejemplo, o de reformas, donde tú puedes preguntarle, bueno, tú me vas a arreglar esto, me arreglas del techo, pero me puedes poner plantas fotovoltaicas. Nosotros no hacemos eso, ¿vale? Entonces falta gente que lo pueda entender y falta gente que te lo pueda explicar, que también José Carlos puso el tema. Yo estoy en el medio de esto, de hablar con la comunidad aquí para poderlo explicar. La primera cosa que me dijo el administrador era, eso es imposible, porque aquí hay muchas envidias y todo lo que tú quieras. Y después no te empiezo a hablar de que porque la mayoría de las terrazas que tenemos nosotros encima de los cuartos pisos son todos efectivamente ilegales porque nunca se legalizaron. Bueno, ya ha pasado y no te las van a quitar. Pero ¿cómo tú puedes empezar a construir algo nuevo, autorizado, en una vivienda que en efecto no está autorizada? Tienes todo tipo de complejidad y tonterías. En mi opinión son todas tonterías. Al fin y al cabo, la gente seguirá y encontrará maneras de hacerlo. Pero es cierto que tenemos una gran ventaja, nosotros como expertos, conociendo de este mercado y lo que nos puede proveer, y otra generación, para ponerlo de otra manera, donde ya le falta mucho el conocimiento del lado del consumidor. ¿Cómo le vamos a poder explicar a la gente el sistema que se tiene que imponer para poder llegar a eso? Pero a la misma vez todos queremos coches eléctricos y en la conexión eléctrica abajo en los parking, ¿no? Entonces, ¿qué me estás contando? Tenemos que encontrar una manera más fácil. Ya sé que UNEF, etcétera, tienen varias presentaciones. Estaremos hablando yo, en efecto, tengo que llamarles esta tarde para poder investigar y charlar sobre cómo poder explicar esta cuestión a los viejitos, pues, para poner una manera así más rara. Como si yo se lo puedo explicar a mi mamá, vale, pues ahí, eso es lo que necesitamos. Algo bastante simple y sabiendo que se lo podemos traspasar la responsabilidad, no solamente para la instalación, sino también para el manejo, la gestión de ese sistema, porque Artificial Intelligence, todo lo que tú quieras, al fin y al cabo, para allá es donde vamos. Y vamos a tener que encontrar, si lo podemos explicar y después podemos tener confianza en que alguien lo pueda montar y manejar para nosotros de manera más eficaz, fantástico. Todavía queda un poco, pero para eso estamos, por eso estamos interesados en este tema, porque falta mucho. Perfecto, Kim. Pues con esto damos por cerrado este paseo por el mundo del almacenamiento energético, por la situación del almacenamiento energético. José Carlos, muchas gracias por tu participación y por tu tiempo. Un placer. Gracias también por tu participación y tu tiempo, Jordi. Un placer, muchas gracias a ti, Andrés. Y también, como no, gracias, Kim, por tu participación y por tu tiempo. A ti, gracias a todos. Espero que os haya parecido interesante esta charla y nos vemos en un próximo vídeo.